Nada, que Y iba a te deciros simplemente que si os parece pasamos ya a la última parte. Sí, claro. Hablan por ahí de educar hasta para ser más tolerantes, sí. Que algunas adicciones se interesen desde el punto capitalista, dice The Passenger. Pues Y también. dice, no te jode, más que persuadir, sería mejor que las personas tomen sus decisiones debidamente informadas y que su consumo no perjudique a los demás como lo que se había hablado del tabaco, claro. Pero claro, yo creo que eso sería después de haberlo persuadido. Bueno, claro, es que también las connotaciones que tienen los verbos. Informar, persuadir, puede que nos refiramos a los mismos, a las mismas acciones, pero bueno, con verbos distintos. Claro, eso es lo que va a decir yo, que se me ha pasado, lo que ha dicho sobre Tel. Que efectivamente una persona que bebe alcohol hasta un límite extremo está mal visto, sin embargo el que se hincha porros está bien visto socialmente. Es el antisistema del guay. No iba a decir yo exactamente esto, sino que iba a decir otra cosa contraria. Porque yo creo que el tema va por lo mismo, ¿no? Que unas drogas que cuando te hinchas hasta un límite extremo son bien vistas y otras están mal vistas. En mi opinión, yo creo que alguien que se hincha porros está mal visto. Eso creo. Y sin embargo, me parece que lo del alcohol está mal visto, pero sin embargo, en el entorno en el que se mueve una persona que está bebiendo mucho, no está tan mal visto. Bueno, pero eso suponiendo que la persona esa se junta con otras personas que también beben mucho. De tomado setas no las recomiendo en mi consejo de hoy. Pero ya no sé si... Bueno. No, voy a decir que creo que de estas cuatro claramente la más aceptada o normalizada o que casi... Cuando se habla de droga muchas veces casi ni viene a la cabeza es el té o el café, ¿no? La cafeína. Bueno, la más aceptada es que, no, es raro incluso hablar en términos de aceptación del café, o al menos a mí me resulta raro. Sí, sí. Que también uno de los problemas que me surgió cuando hablábamos de esto, ¿no? Cuando preparábamos este directo es al fin y al cabo el concebir el concepto de droga, ¿no? ¿Qué es una droga? Si concebimos el café como una droga, la cafeína, precisamente me lo dice e-liquids, ¿y el azúcar qué? Y además lo digo porque yo, por ejemplo, yo me reconozco que tengo una adicción al azúcar en la Coca-Cola, ¿no? Y la metería perfectamente dentro del campo de las adicciones y dentro del campo de las sustancias que generan adicción. Claro. Entonces, en ese grupo... ¿dónde está el límite, ¿no? A lo que es una droga o no. Perdón, pero en este grupo simplemente he puesto otras drogas y he puesto 4 fotos porque no podía poner 500. O sea, he puesto 4 generalizando. Claro, aquí podemos hablar de cualquiera, como el azúcar, café, té. Incluso Como podríamos hablar... Sí, chocolate también. Chocolate, sí, sí. No, pero sí, es lo que dice. El azúcar al fin y al cabo también te genera adicción. Y tiene unas consecuencias negativas, ¿eh? Que aquí, una pregunta que se me acaba de venir a la cabeza. ¿Vosotros qué consideraríais peor? ¿Una droga que, por ejemplo, es que el azúcar o el café están tan aceptados, ¿no? Tan extendidos, es algo El tan LOL. normal? El LOL. que quizás las consecuencias del azúcar y el café, pese a que son menores a corto plazo, ¿no? Bueno, y a largo plazo también, pero la cuestión es que están tan distribuidas que vosotros, ¿qué creéis? Que cuesta que al fin, o sea, haciendo un balance, diríais que hay más personas afectadas por problemas derivados del consumo de café y azúcar o por el consumo de cocaína, heroína, LSD, setas. Café, sin ninguna duda. Café, té, Es que, claro, setas, no tanto porque no está tan generalizado su consumo. Pero sin embargo, yo creo que incluso el café por encima del té, por el simple hecho de que el café tiene mucha más cafeína que el té. El té negro tiene 55 miligramos de cafeína, mientras que el café tiene entre 125 y 128 por taza. O sea que una persona que bebe usualmente 3 tazas de café, por ejemplo, está bebiendo 6 de té. Que son cantidades ya... Además, cuando estamos hablando de este tipo de drogas como es el café o el té, habitualmente los consumimos a diario. Encima una persona que consume té o café a diario
al principio empieza y no pasa nada, a lo mejor notas los efectos y tal. Pero el café y el té tiene esa doble cara de que al principio te sientes bien, notas los efectos y tal, pero conforme va pasando el tiempo y lo haces habitual en tu vida, te lo vas tolerando. Y conforme lo toleras, notas menos los efectos. Y como notas menos los efectos, pues a lo mejor necesitas más. Y si no te controlas, es habitual que el café y el té y el tabaco, bueno, todas las drogas en general, no quiero en este caso concretar en ninguna, cuando las vas tolerando más, tiendes a consumir más para lograr esas sensaciones que antes conseguías con menos. Y ahí está el problema fundamental del de las drogas. Que, bueno, de las drogas o cualquier sustancia que conforme las vamos tomando, nos vamos adaptando a ellas, las vamos tolerando y cada vez necesitamos más para sentir esas sensaciones que tanto nos satisfacen cuando se trata de las drogas, de lo que necesitamos. Es que ese es el gran problema, es la habituación y la elevación del umbral, ¿no? De que cada vez necesitas un chute mayor para obtener la misma sensación, ¿no? Para obtener la misma satisfacción. Y pasa con todas, con el azúcar, con el café, con la heroína, con el alcohol, con todo, ¿no? Claro. Yo quería decir que quizás a lo mejor un consumo más extendido de una droga con menos efectos puede ser más perjudicial para una sociedad que un consumo poco extendido de una droga muy nociva. Quizás el azúcar está haciendo mucho más daño que la cocaína y no la tomamos día sí día también. Por ese mismo hecho. Bueno, y también considero, por ejemplo, que en cuanto a hábitos, si tú coges un mal hábito y lo enlazas con una droga, por ejemplo, yo que sé, tú estás acostumbrado a comerte 2 bollicaos con un cigarro. Automáticamente, cuando veas un bollicao te va a pedir el cigarro, o al contrario, cuando veas un cigarro a lo mejor te pide el bollicao, ¿sabes? Eso es algo que no se tiene en cuenta muchas veces, pero que a su vez, como que los malos hábitos vinculados a este tipo de drogas tan aceptadas, o bueno, un café o lo que sea, nos hace como el doble de daño. Pues sí, claro, o sea, la asociación. Eso, claro. Yo creo que existe poca concienciación en cuanto al café o el té, por ejemplo. Están ya tan metidos dentro de la sociedad que no existe ningún tipo de educación. O sea, cuando una persona ahora mismo se bebe 3 tazas de té y en la tele no le van a decir, oye, 3 tazas de té son malas. Bueno, yo tenía una compañera que se pasaba mucho bebiendo café. Pero es por el hecho de que también lo asociamos. Yo creo que ahí hay límites, ¿no? Asociamos el café a la productividad. En plan, ya aparte del ritual social que puede ser, me voy a ir a tomar un café con alguien, o me tomo un café por la mañana porque es parte de mi rutina. Es decir, necesito ponerme a estudiar, necesito estar centrado, necesito tal, me tomo un café. Y si no lo estoy suficiente, pues me tomo otro. Y yo he llegado a ver gente que ha llegado a tomarse antes de las 9 de la mañana 4 o 5 cafés para poder estar centrado. Pero eso provoca todo lo contrario, porque de hecho, como estaba hablando antes de, bueno, sacando otro estudio ahora, el café tiene su parte mala y su parte buena, ¿no? Obviamente como todo, pero cuando comparas café y té, muchas veces se ponen las mismas cantidades sobre la mesa. Y para que el té, por ejemplo, es mucho mejor para la concentración habitualmente. Se recomienda cuando vas a lo mejor a un dietista o al médico mismo, y para la concentración es mucho más preferible un té que un café en cuanto a cantidad. Si tú tomas una taza de café o una taza de té, de normal, un té es mejor para la concentración, porque cuando excedes una cantidad de cafeína a la que no estás acostumbrado, estoy hablando de no estás acostumbrado y no la toleras lo suficiente, pasas el umbral de concentración al nerviosismo. Y cuando pasas ese umbral al nerviosismo y la ansiedad, ya directamente no puedes concentrarte, porque es imposible, estás demasiado nervioso, demasiado acelerado, el pulso, el calor. Con eso hay que tener mucho cuidado porque está muy generalizado el uso del café para concentrarse, pero en su justa medida.
Y además, la acumulación de cafeína en el cuerpo es malísima. Tiene un montón de contraindicaciones, sobre todo a largo plazo. Dicen aquí en el chat Sobletel eh, que si oler el esmalte de uñas es una droga también porque es adictivo. Ahí podemos meter también el olor a gasolina, mucha gente. Pues sí, también. No, es que hay Sí, muchas cosas como, en plan, que le gusta a la gente, pero yo no sé si lo consideraría una adicción o simplemente un gusto. Es que no sé realmente a qué se debe esa Es que sensación, puede esa gustar, explosión química en el cerebro, no sé a qué se debe. sí, pero a lo mejor tú no vas por ahí buscando, que también lo habrá, porque había un programa de adicciones que eran súper raras, ¿no? Gente que estaba adicta yo que sé, a comerse su pelo o a beber gasolina. Lo de Le adicto darían, al suelo, yo tengo trauma con eso, la verdad. pero no sé si eso lo podríamos considerar una droga. No, no, no es droga, eso ya es otra cosa, son trastornos. Mi pelo es mi droga, sería increíble, la verdad. Dice, aquí estoy, dice, tengo un amigo que ha empezado a trabajar en una refinería de azúcar y ha dejado de tomarla. Es que es lo que decía yo antes del azúcar. El azúcar también es bastante interesante, ¿eh? En cuanto a nivel de consecuencias y en cuanto a lo aceptado que está en nuestra sociedad. Y bueno, y no mires a América. A beber sangre o A comer beber comida de sangre perro. o a comer comida de perro. Que, La o sea, gente, la gente tiene... bueno, si la gente empezase a beber sangre, yo ya no sé si... A la gente le gustan cosas muy raras. Bueno, yo os pregunto entonces, hablemos entonces, ¿qué hacemos con las drogas en nuestra sociedad? Otra cosa que quería mencionar yo, por ejemplo, en cuanto a la heroína, y es que Ajá. hay estudios del siglo pasado que defendían los opiáceos como la heroína y se consideraba incluso como una posibilidad real de regularizarla y legalizarla. Bueno, es que los opiáceos tienen muchos, en plan, por ejemplo, la morfina, quieras o no, ha sido un gran avance médico y es un Claro. opiáceo al fin y al cabo. Y creo que no solo la morfina, pero bueno, la morfina sería como el más llamativo, pero muchos... la heroína, por ejemplo, me lo decían el otro día, es el mejor jarabe para la tos. Dicen que es mágico, pero lo que pasa es que, claro, se ve que tiene unas propiedades medicinales muy buenas, pero causan una adicción tremenda. La de morfina que usamos en el hospital. Es que, ¿qué haríamos hoy en día sin morfina a nivel médico? Sí, no. Es increíble lo que hace la morfina, sí. Bueno, y Que dando... seguramente la mayoría, bueno, yo diría que todas las drogas tienen ese carácter medicinal en su justa medida, o incluso son muy buenas, pero el problema es la adicción que crean, ¿no? Habla tú, Andrés. No digo la adicción y las consecuencias a largo plazo de un uso repetitivo de ellas, claro. Claro. Pero como que van de la mano, ¿no? Si no existe adicción, no estarás, no serás propenso al menos a usarlo de forma repetitiva y te evitarás en gran medida esos efectos a largo plazo. Es que si nos ponemos a buscar, realmente todo tiene efectos negativos a largo plazo, con un consumo excesivo. Claro, bueno. Podríamos buscar en torno a las drogas y saldrían cosas seguro, pero como salen para todo. Realmente Claro. así. Habrá drogas Bueno, muy bien claramente, puntualizado. como he dicho antes con el tabaco, ¿no? Que me puse a decir los efectos positivos. Realmente los positivos eran como menos malos. Siguen siendo malos, pero menos malos. Como buscarle una excusa, ¿no? Al tabaco. Bueno. Mira, dicen aquí que la cocaína se usa como anestésico tópico, curiosamente, o típico, supongo. Lo dice de Passenger. Pues eso yo no lo sabía, que la cocaína se usase como anestésico. O sea, sabía lo ¿Vosotros del lo sabíais? alcohol, ¿no? Típico. Bueno, el alcohol sí, pero la cocaína yo creía que al contrario, ¿no? No te pone mucho más activo, a lo mejor es por eso, No tengo ni idea, la verdad. pero pues mira un dato curioso. Para la piel, dice. Para la piel. Ah, vale. La adicción depende mucho de la persona y de su estilo de vida, dice Sariagudelo. Pero también depende de... Bueno, estoy de acuerdo
pero también depende de la droga. Porque estamos hablando de que hay drogas que son súper, súper adictivas. En el momento en el que la pruebas ya te engancha. O también de la persona, claro. Pero Claro. también del estilo de vida depende, en este caso. Yo creo que estoy más con... Depende mucho de la persona, porque de eso sí puede depender. Porque hay personas, bueno, que se enganchan antes o después, drogas que enganchan mucho más que otras. Pero del estilo de vida no sé, porque hay personas que tenían una vida buena, sencilla, normal, y las drogas las han echado a perder. Claro, es que es ese primer disparo que tiene cualquier sustancia de este tipo. Y es el significado que le dé lo que tú dices, la historia personal de cada uno. Pero claro, ese primer consumo tiene también una potencial adicción, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo se puede controlar esto? ¿Cómo se puede medir esto? ¿Cómo puedes pensar, decir, bueno, tú empiezas a consumir, y lo haces de forma esporádica, pero ¿cómo puedes estar tan seguro de que eso no te va a llevar a un consumo más excesivo y más desajustado? Bueno, ya Claro. para cerrar el streaming, si queréis, vamos a hacer un resumen general. En cuanto a normalización y regulación y tal, bueno, yo creo que teniendo en cuenta los efectos nocivos, quizás, bueno, desde un punto de vista de lo nocivo que son, no sé, comparar el tabaco con la marihuana realmente no lo sé, porque no sé cuál es peor o cuál es mejor, pero sí sé que el tabaco, en comparación con la marihuana, los efectos positivos que puede llegar a tener son mucho menos en comparación con la marihuana. Así que desde ese punto de vista yo diría que si hay alguno de estos tres principales que no deberían de estar regularizados, no deberían estar tan extendidos, es sin duda alguna el tabaco. Porque además, como hemos dicho, pues desde el punto de vista económico realmente no tiene ningún tipo de... No tendría ningún tipo de impacto real. Bueno, sí, había personas que perderían su puesto de trabajo y tal, y me parece horrible. Pero también estamos hablando de que unos costos excesivos en cuanto a vidas son los que realmente se dan. Y bueno, no creo que prohibir el tabaco sea una herramienta adecuada. O sea, no creo que sea la solución del problema, pero sí mayores restricciones o... no sé exactamente cuál podría ser la solución, pero creo que hay demasiada libertad para un elemento tan nocivo como es el tabaco para la propia persona, que al final cada uno puede hacer con su libertad lo que quiera, pero no sé si ese cargo debería de costarnos a todos, porque al final la seguridad social la pagamos todos y me parece, bueno, unos daños que son, vamos, que son prácticamente la totalidad de los beneficios que aportan, lo cubren los gastos, básicamente. Yo es que no puedo estar... Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo contigo. Si o sea, si por ejemplo yo o nosotros, yo creo que la mayoría estaríamos de acuerdo en que no podemos, aunque sea repetirme, decidir por los demás lo que es mejor para cada uno, por mucho que tengamos de nuestra parte datos y demás, la última palabra la debe tener siempre aquel que decide, siempre y cuando, como han dicho por el chat, y eso lo incluyo, estoy totalmente de acuerdo, siempre y cuando tu acción no influya en un tercero, ¿no? Si tú decides algo para ti mismo y por todos los medios pretendes no actuar o no afectar a terceros, tú debes ser libre o deberías de hacer eso. Obviamente esa libertad conlleva una responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que muchas veces da miedo, ¿no? El decir, yo si hago esto, sale mal, o me lleva a algún sitio donde no quiero estar, yo soy responsable puesto que la decisión es mía. Y yo creo que deberíamos dejar a la gente ser responsable en esos sentidos. Yo no veo mal que alguien decida consumir marihuana, cocaína, heroína, setas o lamer sapos, como han dicho en el chat, siempre y cuando esa persona decida que lo quiere hacer y no pretenda incluir a nadie en su decisión. Yo entiendo que obviamente decir esto es muy fácil, vivimos en comunidad y es complicado
decidir si vamos a prestar ayuda médica a aquel que decide fumar, si no se la vamos a prestar porque es decisión suya, eso ya entra en juicios de cada uno. Pero creo que sobre todo debería prevalecer el derecho a decidir de cada uno. Sí, sí, en eso sí. Estoy de acuerdo siempre que no entre en conflicto con los intereses de otra persona, tanto... Pero, Exactamente. y entonces estáis a favor de la legalización de todo tipo de drogas. Yo es que aconsejaría a todo el mundo que no se drogase, que no se las tomase o que intentase no hacerlo, y por otro lado las legalizaría. Yo no aconsejaría eso, la verdad. Lo que sí digo, O sea, por ejemplo, es que podríamos ser más tolerantes o plantearnos estudiar de manera más concienzuda aquellas drogas que realmente no supongan un perjuicio para otras personas, aparte de que para quien las consuma. Entiendo. Creo que hay poco conocimiento acerca de las drogas en general, pero no me refiero a que tenga que regularla y ya está, sino que es necesario un mayor conocimiento a nivel, bueno, de investigación, estudios, no lo sé, pero no me parece que lo malo sea tan malo ni lo bueno tan bueno. Como dice Saria Gudelo, que nos pinchan las drogas como si fueran cosas súper malas. Y bueno, debido a los medios, no lo sé si a los medios o a la educación, o no lo sé, la verdad, pero todo en exceso es malo de por sí, tienes razón. Pero eso, que yo creo que hace falta más información para analizar de manera objetiva o más objetiva hasta qué punto se puede tratar con todas las drogas o estupefacientes que se consideran más duras o menos aceptables por la sociedad. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. claro, yo es que aún es un tema demasiado complejo y es difícil dar una opinión. Yo sí que soy bastante reservado en el tema de las drogas más duras, porque, por ejemplo, hablabais de unas cosas, de una cuestión, ¿no? De las consecuencias para uno mismo y para los demás, ¿no? Está claro que fumar, si tú fumas, tú vas a tener una serie de consecuencias y puede haber unas consecuencias para el fumado pasivo, ¿no? Pero incluso para un consumo de sustancias que son tan personales, tan individuales como chutarte heroína, ¿no? Uno diría, vale, la consecuencia es totalmente para el usuario, pero claro, a largo plazo no solo es para el usuario, porque si tú generas adictos a las heroínas, esos adictos tienen una familia, son hijos de, y quizás son novios de, son parejas de, o son padres de, ¿no? Entonces creo que va a haber unas consecuencias emocionales, sociales, importantes, que se van a pagar, o bien el adicto va a acabar pidiendo ayuda, ¿no? Psiquiátrica, psicológica, de cualquier tipo, o son los familiares los que van a necesitar ayuda para manejar esta adicción, ¿no? Este es un punto que, por ejemplo, que ya algo lo produce el alcohol, ¿no? Este problema ya algo lo produce el alcohol, no lo produce mucho el tabaco, sí en cuanto a los fumadores pasivos, pero que las drogas más duras sí que provocan, ¿no? Y creo que es algo para tener en cuenta. Entonces, ese principio de que cada uno lo haga y que se meta lo que quiera, me cuesta verlo un poco más en las drogas más duras. Luego había algo más. Bueno, relacionado, claro, pues, los gastos económicos, ¿no? Puede generar una serie de beneficios en la legalización de una determinada droga, pero claro, si nos vamos a dejar todo el dinero y luego dar los tratamientos y dar la atención psicológica y psiquiátrica a esos adictos, claro, al final yo no sé si compensa, ¿no? Y luego, lo decía ahora Saria Agudelo, ¿no? Que todo en exceso es malo. Yo estoy totalmente de acuerdo, todo en exceso es malo, pero no es lo mismo usar algo en exceso que no te genera adicción como usar algo en exceso que sí te genera adicción. No sé si estáis de acuerdo con esto. Sí, sí. Pero claro, si tú estás haciendo un uso excesivo de algo que te está generando una adicción, tú no puedes parar. Estás haciendo un uso excesivo de comprar ropa y tú tienes una cantidad infame de dinero o te quedas pobre y ya no puedes comprar más, pues ya está, no pasa nada. Tú tienes un problema ahora económico, pero no tienes una adicción, ¿no? O quizás sí que la tengas psicológica, pero bueno, la tratas por otro lado.
Pero claro, si tienes una adicción a algo que dependes absolutamente y no hay intervención, no hay algo que lo pueda sustituir, claro, es otro tipo de problema. Entonces, bueno, yo creo que precisamente este tipo de drogas que generan más adicción se regulan precisamente por eso, porque aparte que en exceso son malas, tienen el componente de que son potencialmente adictivas. Entonces, por eso se regulan. Yo no lo tengo muy claro. Yo creo que las más duras no me atrevo a decir que deban ser legalizadas, porque creo que hay unas consecuencias sociales que no somos capaces de imaginar todavía. Ya finalizando, ¿tienes algo que decir, Jorge? ¿Añadir? No, yo solo diría que si yo hablaba de la legalización de cualquier droga, lo decía por la coherencia con nosotros mismos como sociedad. No podemos, por ejemplo, hablar de que una persona no puede, o sea, para mí, por poner una analogía, sería igual de grave decir que alguien no se debe vestir de X manera por tal cosa porque no le va a ayudar o porque le puede perjudicar, a decirle que no debe consumir tal droga porque le debe perjudicar, pese a que puede ser verdad porque no es nuestra vida. Y como estaríamos de acuerdo, a lo mejor en ese contexto, yo considero que para ser coherentes deberíamos aceptar Claro. que deben ser legales para que cada uno decida lo que hacer y no haya nadie decidiendo por ellos, en plan como un padre, ¿no? Diciéndole, no, tú no hagas esto porque tal cosa. Es lo mejor para ti, aunque tú no lo creas o tú no lo hayas decidido. Y puede que yo esté de acuerdo contigo, Andrés, en que no sabemos las consecuencias que puede tener, pero primero tendremos que tener como un marco justo y después decidir qué hacer en cada caso, porque si después vemos que efectivamente pasa X cosas o hay ciertas consecuencias indeseables, pues se Claro. podrán tratar, se podrán arreglar, se podrán enmendar. Quiero decir, incluso podríamos dar un poco marcha atrás y decir, bueno, decidimos esto en este momento, hemos visto que tal cosa no funciona, damos un paso hacia atrás, lo vamos a pensar mejor. Pero no vale la pena, en mi opinión, sin tener unos resultados reales, sin saber lo que va a pasar, decidir mejor no arriesgarse. Bueno, muy rápidamente, hay una parte, lógicamente, que estoy muy de acuerdo contigo. Si es que yo también soy de los que dicen, deja a la persona hacer lo que quiera. Pero claro, pongo esa parte más social, ¿no? Y dices, no hay unos datos que nos indiquen que mejor no arriesgarse, ¿no? Hombre, yo creo, por la parte que me toca, sí que pongo que el consumo de ciertas drogas duras sí que generan unos desajustes sociales, que eso lo estamos viendo en la parte sanitaria, en la parte de salud mental, bastante evidente. Ya te digo, se ven en alcohol, ¿no? En familias, en padres alcohólicos que generan traumas a los niños que luego acaban en el sistema sanitario durante muchos años. Claro, hay una parte social ahí que por lo menos a mí me entra en conflicto con esa parte más de la libertad individual, ¿no? Pero bueno, da paso a otro debate. Entonces, bueno, yo creo que algunas pistas sí tenemos, pero bueno, ¿merece la pena lanzarse? ¿Merece la pena no arriesgarse? No lo sé, eso ya. Ahí está el ojo del debate, algo para lo que no tenemos respuesta todavía.